Amén. Abra su Biblia, por favor, acompáñenme al libro de Romanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y si usted lo encuentra, por favor, ayúdeme a ponerse de pie. Vamos a leer alternadamente del 1 al 16, por favor. Romanos capítulo 1, del 1 al 16. Leo el número 1, usted acompáñeme en el 2 y así todos nos unimos en el 16. Si está ahí, digan fuerte amén. Si usted tiene algún visitante, alguien que está aquí por primera vez y está cerca de usted y usted tiene una Biblia, háganos el favor de acercarse y compartir la Biblia, la palabra de Dios, con la gente que nos visita. Amén, hermanos. Queremos que sepan que el mensaje que Dios quiere darles esta noche es de su palabra. Amén. Y queremos que ellos verifiquen eso. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y todos el 16, por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a tener el próximo especial. Puede sentarse. Gracias. Ellos son su pueblo y su eterno
resplandeciente, donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hay buenas noticias esta noche, hermanos. En un mundo de caos y de tantas malas noticias que vemos muchas veces en las redes sociales y en la televisión, podemos decir que esta noche hay buenas noticias. ¿Y sabe cuál es esa buena noticia? El Evangelio. Yo no puedo imaginar un cristiano que ocupe o que escuche, discúlpeme, la palabra Evangelio y diga, No puedo entender a un cristiano que viene a la iglesia y escucha el Evangelio cada domingo y dice, otra vez. Padre, bendice por favor este culto. Ayúdanos por favor a entender el poder maravilloso y grandioso que hay en tu Evangelio. Oh Señor, tantas veces despreciamos este mensaje tan sencillo y tan simple, pero tan poderoso, que esta noche podamos escuchar desde el cielo y que retumbe en nuestro corazón y nuestros oídos, Señor, el precioso Evangelio de Jesús. Por Él estamos aquí, por Él vivimos, por Él estamos, Señor, en el camino donde tú nos has puesto. Y gracias por el Evangelio, gracias por las buenas noticias. Queremos que esta noche el Evangelio se vuelva importante, poderoso, real, vívido, verdadero en nuestra vida, como nunca jamás lo hemos visto en nuestra vida cristiana. Si hay alguien aquí que no conoce y tal vez viene con problemas, viene con situaciones en su vida que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe a dónde acudir o no sabe cómo resolver su situación en la que está, que el Evangelio le pueda abrir sus ojos y abrir el corazón y que se dé cuenta que el Evangelio es suficiente para todo. Gracias, Señor, por este culto. Bendice ahora este tiempo que vamos a estar aquí. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos todas estas cosas. Amén. Romanos capítulo 1, hermanos, habla acerca de cómo Pablo, el apóstol Pablo, se expresa de una manera excelsa, de una manera elocuente acerca de lo que es el Evangelio.
El Evangelio nació en un mundo que no entendía, no lo quería y lo perseguía. Y aún así, el Evangelio transformó el mundo entero, hermanos. El Evangelio son las buenas nuevas para el mundo. Pablo dijo esta declaración y no fue una poesía, no fue un poema, no fue una canción. Simplemente yo creo que se paró y dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y note lo que dice: a todo aquel que cree. Son las buenas noticias para los que creen. Para los que no creen, no les importa, no les interesa. No significa absolutamente nada para ellos. Si esta noche yo le dijera que la fuerza más poderosa que hay en el mundo, el arma más poderosa, el misterio más poderoso que pudiera existir en el mundo, el banco más poderoso del mundo, o algún político más poderoso del mundo, si yo le dijera, eso no es poder. Si yo le dijera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él trae un maletín donde quiera que él va, el servicio secreto siempre trae una maleta o un maletín que contiene todos los códigos de las bombas nucleares, donde él puede sentarse en un momento determinado de guerra o de algún momento que él quiera accionar estas bombas. Él se puede sentar, abrir ese maletín y él sabe las claves para poder activar las armas más poderosas de toda la humanidad, que es estas bombas nucleares que pueden destruir ciudades, estados en un tronido de dedos. Pero si yo le dijera, eso no es nada. El poder más grande y el poder más poderoso, valga otra vez la repetición de lo que estoy diciendo, no es un arma, no es un político, no es el dinero, no es el banco, es un simple mensaje sencillo, pero poderoso y transformador. Para muchos es demasiado simple, para muchos es demasiado anticuado, para muchos es insuficiente. Pero para Pablo, en esta declaración que él da, al decir no me avergüenzo, él estaba diciendo, aunque es sencillo, aunque es corto, aunque para muchos es simple, sigue y seguirá salvando a pecadores por muchos y muchos y muchos y muchos siglos y la eternidad entera. Con esto quiero decirle, hermano, esta noche, no dejemos de creer en el Evangelio. No dejemos de predicar el Evangelio. No dejemos de vivir el Evangelio. El pastor Wynn estaba platicando con un pastor de los Estados Unidos. Estaban comiendo en un restaurante y yo estaba a un lado de ellos, estaba escuchando, y el pastor de los Estados Unidos estaba diciendo: Pastor Wynn, ¿qué es lo que ha sucedido en el cristianismo de hoy en día? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no estamos viendo grandes avivamientos como se vieron en los años 60 y 70 en los Estados Unidos, donde estadios enteros se llenaban de mucha gente que venía a querer escuchar qué era ese evangelio que se predicaba en las calles, en las plazas, en los estadios, en las televisiones y en todas partes? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El día de hoy no estamos viendo todo eso. No hay un hambre, un deseo. Y dijo el pastor Wynn, es muy sencillo. Hemos dejado de creer en el poder del Evangelio. Hemos dejado de creer en ganar almas. Hemos dejado de creer que así de sencillo y así de pequeño y simple que es el Evangelio, ya no tiene el poder que se supone que deberíamos de creer que tiene. ¿Cuántos están aquí por causa del Evangelio? Levante su mano, hermanos. Hey, somos testimonio de que tiene poder el Evangelio, amén. Pero hoy en día vivimos en un cristianismo que ahora hasta nos ridiculizamos del Evangelio. Nos reímos del Evangelio. Se ríen varios porque hay programas de ganar almas, y porque puras almas y puro predicar y puro en las calles y puro esto y puros folletos. Y hay gente que se ríe, se mofa y hasta hace chistes del Evangelio. Cristianos.
A mí me encanta, hermanos, ver cómo el poder del evangelio puede cambiar a cualquier persona sin importar quién sea. Pero es triste ver cómo mucha gente, y mire, nada más es cuestión de que usted se apasione, y nada más es cuestión de que usted dé testimonio de lo que hace el evangelio en su vida y en la vida de otros, que usted le comparte el evangelio. Es triste eso. Hace unos días hice una publicación de cómo una persona que escuchó el evangelio pudo cambiar así, hermanos, en un instante su corazón. Usted podía ver el cambio evidente de lo que el evangelio poderoso puede hacer. Y gente mofándose y riéndose de eso. Ja, ja, ja. Porque hemos dejado de creer el evangelio. Pablo, en el contexto donde se encontraba haciendo esta declaración, diciendo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, tenemos que entender por qué lo dijo y dónde lo dijo y a quién se lo dijo. Pablo estaba dando un mensaje que no era muy aceptado o no era muy bien considerado por la gente que vivía en aquella época. En el mundo grecorromano donde se encontraba escribiéndoles esta carta en el primer siglo, Pablo, había múltiples religiones, había muchas creencias, había muchas filosofías y había muchísimas supersticiones acerca de lo que pasaba después de la muerte, acerca del alma, acerca del cuerpo, acerca de los espíritus. Había mucha incertidumbre y muchas filosofías y enseñanzas locas acerca de lo que pasaba o sucedía después de la muerte. Los judíos, por ejemplo, cuando escuchaban acerca del evangelio, de las buenas nuevas, ellos esperaban a un Mesías conquistador, alguien que vendría y traería juicio a los romanos y pondría en orden todos los problemas políticos, sociales y económicos de aquella época. Los griegos valoraban mucho la lógica y la razón, no prestaban atención a lo que decía el evangelio. Los romanos estaban obsesionados con el poder y estaban obsesionados con el orden y con el culto al emperador que ellos adoraban como una divinidad para ellos. Pero Pablo predicaba el mensaje simple, pero ese mensaje así de simple como era escandaloso con ganas, hermanos. Escandaloso. La gente se escandalizaba porque Pablo predicaba que un carpintero judío había sido crucificado como un criminal, pero que había resucitado de los muertos y que ahora había salido de la tumba con poder y que es el Señor de todo el universo. Y los judíos no les cabía en la cabeza. Los romanos no querían aceptar el mensaje. Los griegos se les hacía locura. Pero para el cristiano, para aquellos que creían que Jesús es el Señor y el Mesías, era poder de Dios para la salvación. Para los judíos, hermanos, la crucifixión era una maldición. Usted lo puede buscar en Deuteronomio capítulo 21, habla cómo eso era maldito. Para los griegos la resurrección corporal era ridícula. Para los romanos Jesús era un donadie ejecutado por el Estado mismo de Roma. Y sin embargo, Pablo se paró y sin temor y sin vergüenza y sin miedo, él dijo: no me avergüenzo, aunque me critiquen, aunque me encarcelen, aunque me maten, aunque me priven de mi libertad, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para esa gente la resurrección en esos tiempos era rara y Pablo predicaba a Cristo resucitado. Despreciaban que existiera un acontecimiento como tal. En el siglo I los judíos fariseos creían que la resurrección era una resurrección general del futuro. No era una resurrección personal y anticipada, sino que era una resurrección que un día ellos iban a ver de una manera colectiva. Ellos no creían que una persona podía levantarse de los muertos. Los seduceos, por el otro lado, negaban completamente la resurrección. Ellos ni creían en eso. Hechos nos dice en el capítulo 23, versículo 8, ellos negaban la resurrección. Los griegos creían en la inmortalidad del alma.
pero rechazaban la idea de que el cuerpo físico pudiera volver a la vida. A ellos se les hacía imposible pensar de que cómo Jesús murió y regresó y tomó su cuerpo para una vez más caminar entre nosotros. Ellos no creían eso. Los romanos veneraban a sus dioses y veneraban a su emperador como si fuera un gran dios, como si fuera una divinidad. La idea de que un judío resucitara y se levantara de la tumba y fuera proclamado como un señor, y el rey de reyes y señor de señores, amenazaba a su propio imperio. Pero en Hechos capítulo 17, versículo 32, miren lo que dice que pasaba, que eso es lo que pasa hoy en día incluso en muchos cristianos, hermanos. Esto es triste, porque no estamos hablando de gente que nunca ha escuchado qué es el evangelio. Hablamos de gente que se burla y se ríe de lo que el evangelio tiene poder para hacer. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 32. Mire lo que dice. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto. ¿Qué dice, hermanos? Otra vez. Es bien trágico, hermano, es bien trágico esto, pero es una realidad que muchos cristianos escuchan. Y mire, qué bendición que nuestro pastor, el pastor Kevin Wynn, no hay ningún culto, no hay ninguna predicación que no ponga evangelio en el mensaje que está predicando. Amén. Pero hay gente que dice puro evangelio, puro evangelio, puro evangelio, y otra vez, y que Cristo resucitó, y que Cristo murió, y que Cristo esto. Hermanos, ese es el poder de Dios para la salvación. Pero la gente se burlaba, la gente se reía, porque era escandaloso el evangelio en aquella época. Era escandaloso, hermanos, porque número uno, ofrecía salvación gratuita. Gratuita. La salvación es gratis. Amén. Usted y yo no podemos comprar la salvación porque ya está pagada. Es gratuita. En un mundo en el cual incluso el día de hoy vivimos basados en obras y sacrificios y méritos para poder alcanzar la redención y la salvación, se les hace ofensivo muchas veces el mensaje del evangelio, o no les gusta, o se les hace escandaloso porque ofrece salvación gratuita. Número dos, ¿por qué es escandaloso? Porque predicaban una resurrección real y corporal de Cristo. Los griegos despreciaban el cuerpo. Ellos pensaban que el cuerpo era una cárcel donde el alma estaba encerrada y buscaban la manera de poder salir de él. Y se les hacía ridículo y se les hacía tonto de que una persona, una vez que moría, salía de este cuerpo que era una cárcel para ellos, y volver otra vez a la cárcel y volver a vivir en el cuerpo. Y a ellos se les hacía tan imposible esto. Era escandaloso porque se decía que Jesús, y más bien Él lo dijo y Él lo predicó, es el único camino al cielo. Dije, no uno de los caminos, el único camino al cielo. Y en ese tiempo en el cual Pablo vivía, era un mundo tan pluralista y lleno de dioses, adoraban a muchas divinidades y se les hacía imposible el mensaje del evangelio que hablaba que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Se les hacía escandaloso porque Jesús declaraba estas cosas. Y otra cosa, se les hacía escandaloso porque predicaba el evangelio, predicaba humildad y predicaba una cruz. En una cultura, hermano, obsesionada y obsesionada. Usted tiene que ver cómo eran de obsesionados los griegos y los romanos. Obsesionada con la fuerza, el honor y el poder. Eran cosas que ellos buscaban todo el tiempo. Eran lemas que tenían sus ejércitos.
firmes y dignos. No se les hacía normal que un evangelio predicara humildad y predicara sumisión y obediencia a un Dios como el que nosotros tenemos. El evangelio fue ridículo para los griegos, ofensivo para los judíos y muy peligroso para los romanos. Pero Pablo no se avergonzó, hermanos. Él dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. No me importa lo que digan, no me importa lo que hagan, no me importa que critiquen, no me importa que piensen. Para mí el evangelio es poderoso. Lo que era locura en aquellos tiempos y escandaloso para la gente que vivía en los tiempos de Pablo, sigue siendo escandaloso para el mundo moderno en el cual usted y yo vivimos. Sigue siendo escandaloso. La gente no cree que el evangelio puede cambiar y puede transformar y puede romper cualquier cadena de pecado que haya en nuestra vida, y puede cambiar no solamente nuestra vida terrenal, sino nuestra vida eterna para vivir en el cielo con Dios por la eternidad. Y eso me lleva, hermanos, al mensaje de esta noche. No despreciemos el mensaje simple pero poderoso del evangelio. No lo despreciemos. Tenemos, hermanos, en este precioso libro todo lo que el mundo necesita para arreglar los problemas de esta vida y de la que viene. Tantos teólogos, geólogos, biólogos están buscando soluciones para poder solucionar los problemas de esta humanidad. Déjenme decirle, no hay. Esto se va a terminar, se va a acabar, se va a destruir. Dios lo va a destruir un día. Pero lo que sí podemos encontrar, la esperanza, la solución, se encuentra en el bendito evangelio. Quiero que vea primero lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, por favor. Punto número 1 de esta noche: el evangelio es simple pero no superficial. El evangelio es simple pero no superficial. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es que, hermanos? ¿Es que? Dígalo fuerte con convicción. ¿Es que? Es poder de Dios, hermano. Mire, el evangelio es locura para el mundo, es ridículo para el mundo. Y dicen, solamente la gente de mente débil puede creer lo que tú crees y puede aceptar lo que tú aceptas. Pero para ellos tal vez es locura, para ellos es perder el tiempo. Hay gente que piensa que por venir a la iglesia es para gente tonta, para gente torpe, para gente que no tiene cerebro. Para ellos esto es loco, esto que estamos haciendo es loco. Pero para aquellos que creemos y que hemos recibido el evangelio, es poder de Dios, hermano. Es poder de Dios. Ahí radica todo lo que necesitamos. La gente quiere complicar muchas veces las cosas. Hoy en día tantas religiones quieren complicar la salvación, quieren incluir rituales, quieren incluir obras, quieren incluir filosofías y dogmas y un montón de cosas que tienen que hacer. Pero el evangelio es sencillo, es fácil, no es complicado. ¿Sabe qué es el evangelio, hermanos? Es saber que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, y el que cree es salvo. ¡Wow! ¡Qué complicado es el evangelio! Y para siempre, mi hermano, amén. Así de sencillo es el evangelio. ¿Cuáles son las 5 técnicas del evangelio y la filosofía del evangelio? Es simplemente decirle a alguien: Jesús murió por ti. Sin Él estábamos perdidos. No había esperanza, no había solución, pero Jesús murió por ti, murió por mí. Hey, pero no solamente murió,
Y no solamente derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado, sino que fue sepultado. Y al tercer día resucitó. Y el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que me levantará a mí para poder vivir en la eternidad en el cielo con mi Señor. Y si tú lo crees, dice la Biblia que es poder de Dios para tu salvación, es todo. Gente sonsa, hermanos, queriendo poner un montón de cosas al evangelio cuando es tan simple y sencillo. Pero hemos dejado de creerlo. El evangelio no es un sistema, es un salvador. El evangelio no es una religión, es una relación personal con ese salvador. El evangelio no es confusión, no es confuso, es una claridad. No es nosotros alcanzando a un Dios, es Dios alcanzándonos a nosotros, hermanos. La palabra de Dios nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo ni siquiera muchas veces estaba pensando en Dios. Yo ni siquiera tenía a Dios en mi mente, pero Dios ya estaba pensando en mí desde el momento que Jesús estaba crucificado en esa cruz, hermanos. No hay nada que usted y yo podamos hacer para poder cambiar el futuro eterno de nuestra alma. Es el evangelio el que tiene el poder para hacerlo. Un misionero un día estaba ganando almas y, si no me equivoco, fue en Colombia. Estaba caminando en las calles y había un hombre que venía caminando deprisa, y el misionero sacó el folleto y le dijo: mire, yo sé que va deprisa, pero me permitiría darle este folleto. Y usted sabe, mucha gente a veces cuando usted da un folleto, entrega un folleto a una persona, sí, gracias, lo dobló y lo metió a su chamarra y se fue. El misionero se quedó así como: Señor, que lo pueda leer. Pasaron los años, 4 o 5 años, si no me equivoco. Y este hombre un día tuvo un problema, una tragedia familiar muy difícil. Estaba pasando por un momento muy bajo, muy tremendo en su vida. Y en medio de esa tragedia, en medio de ese funeral donde él estaba velando a algunos de sus familiares, fue al armario para poder sacar esa chamarra que tenía mucho tiempo que no se ponía, y se la puso. Y cuando estaba en ese funeral, metió la mano al bolsillo, y cuando metió la mano al bolsillo sacó un papel doblado, viejo y un poco arrugado y un poco despintado. Y cuando lo sacó, decía ese folleto: no importa cuál sea su problema, Cristo es la solución. Abrió ese folleto y leyó el evangelio: que somos pecadores y que merecemos un castigo por nuestro pecado, pero que Cristo murió por nuestro pecado. No merecíamos que Él lo hiciera, pero por amor Dios dio a su Hijo unigénito. Y él leyó ese folleto y comenzó a leer la consecuencia del pecado. Si no recibes a Jesús como tu Salvador, es el infierno. Y comenzó a leer ese folleto hasta el final. Y hermano, al final él dijo: creo lo que esto dice. Lo creo. Y fue salvo. 10 años después pasaron, hermano, y este misionero estaba en esa misma iglesia donde él había ido a hacer su iglesia. Y la verdad, estaba desanimado el misionero, no veía mucho resultado y no veía muchas cosas que estaban pasando. Y al final el misionero se bajó del púlpito triste y agotado del trabajo que estaba haciendo y de ver que no había mucho resultado. Y se acercó un hombre grande y le dijo: usted es el pastor de aquí de la iglesia. Dice: usted de casualidad hace muchos años atrás, no sé si usted se acuerda de esto, pero yo iba caminando en la calle y usted me entregó un folleto. Y pasaron 3, 4 años. Yo ni siquiera sabía que ese folleto lo había dejado dentro de mi chamarra, pero saqué ese folleto y leí lo que el evangelio decía y fui salvo. Y ahora soy pastor al otro lado del país, pastoreando una iglesia. Y solamente quería decirle que el evangelio tiene poder. Wow. Un niñito, hermanos,
Fue una conferencia de misiones y tenía el deseo de apoyar a los misioneros y poder llevar el evangelio a diferentes partes del mundo. Y después de la conferencia misionera, el pastor dijo: vamos a mandar una caja con cosas, ropa, medicamentos, cosas que venden en los Estados Unidos. La vamos a mandar a África para que estos misioneros que viven en estos lugares muy rurales en África puedan tener un poquito de América allá en África. El día de mañana quiero que traigan lo que ustedes puedan. Vamos a llenar una caja y tener una caja grande ahí. Vamos a traer todo lo que ustedes puedan traer, lo vamos a poner y la vamos a cerrar y la vamos a mandar. Y vi un niñito esa noche que escuchó y dijo: yo quiero hacer algo, yo quiero mandar algo para estos misioneros. Y al final del culto se acercó con el pastor y la caja ya estaba casi llena, estaba repleta. Y le dijo al pastor, pastor, yo quisiera mandar algo, pero la verdad no tengo nada que dar, solamente tengo 5 centavos de dólar. ¿Los puedo poner adentro de la caja? Y dijo: mira, no creo que le van a servir 5 centavos de dólar. Allá no se usa el dólar. La moneda que ellos utilizan es diferente que aquí. No creo que va a servirle una moneda de 5 centavos. Dice: pero te aconsejo hacer algo. ¿Por qué no vas? Y aquí en la librería de la iglesia venden folletos, ¿se acuerdan? Yo no sé si ustedes llegaron a ver esos folletitos que se llamaban Chicks, que eran historietas que contaban una historia y contaban, al final daban el evangelio. ¿Alguien los llegó a leer alguna vez? Sí. Y el niño fue y compró un chic y lo trajo y dijo: esto sí lo puedo mandar. Y dijo: sí, esto sí lo puede mandar. Y el pastor, él da el testimonio y dijo: qué insignificante, un folleto nada más. Pero bueno, lo puso, lo cerró, enviaron la caja. La caja llegó a su destino y cuando llegó al destino y abrieron la caja, los de la aduana comenzaron a revisar qué es lo que tenía la caja para poderlo entregar a las personas a quien se lo estaban mandando. Y cuando abrieron la caja, vieron ese folletito que decía Chick y con la historieta, y el folleto cayó. Cerraron la caja y la entregaron a estos misioneros que habían ido a recogerla. Y el folleto se quedó tirado en el suelo, y uno de los de la aduana lo agarró y lo llevó a uno de los oficiales que supervisaban el trabajo. Le dijo: se cayó esto, no sé si venía en alguna caja, no en una maleta, pero aquí está. Si alguien lo reclama, ahí está. Este oficial agarró el folleto, comenzó a leerlo y dijo: esto se me hace muy interesante. Se lo llevó a su superior y el superior le dijo: ¿de dónde sacaste esto? Dice: es una historieta, pero se me hace muy interesante, léela. Y su superior lo leyó. Haciendo la historia corta, hermanos, ese folleto le llegó a uno de los líderes políticos más importantes de ese país donde estaba este misionero. Y ese político se lo llevó al rey de ese lugar, de ese país donde ellos estaban. El rey fue salvo. Todos sus súbditos fueron salvos. Y comenzaron a pregonar y a predicar que había un Jesús resucitado y que esa nación necesitaba a ese Jesús resucitado, hermanos. El evangelio tiene poder. El evangelio puede parecer pequeño, pero siembra semillas eternas en aquellos que lo escuchan. Nunca dejemos de creer que el evangelio funciona, hermanos. Nunca. Y hay de aquellos que se burlan y se ríen y se mofan, porque ese mismo evangelio del cual se ríen es el mismo que los salvó y los va a llevar al cielo. Y somos ingratos e injustos el minimizar el poder que nos salvó a nosotros de nuestro destino para llevarnos a uno mejor en el cielo con el Señor. El evangelio, pero no superficial, amén. Pero no superficial, amén. Número 2, el evangelio es poderoso, no pasivo. El evangelio es poderoso, no pasivo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Muchos pensamos que el evangelio es algo que se tiene que contar así. No grites, no hagas mucho escándalo. El evangelio es poderoso, no pasivo. Hebreos 4:12, ¿está ahí? Dice: porque la palabra de Dios es que, hermano,
¿Es qué? Viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos, él dijo esto: es poder de Dios para salvación. La palabra que utiliza ahí para decir poder es en el griego, esa palabra es dunamis. Él está diciendo es dunamis de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Si usted traduce esa palabra dunamis, significa es explosivo, es transformador, es imparable, es impactante, es algo que no se puede callar, es algo que no se puede esconder, es algo que no se puede minimizar, es algo que se tiene que predicar. Es poder de Dios para la salvación. No podemos dejar de predicarlo, no podemos dejar de enseñarlo, no podemos dejar de compartirlo. Es poder de Dios, es explosivo, es transformador y es imparable el evangelio, hermanos. Yo no sé si les platiqué esta historia, ya no me acuerdo ni qué comí ayer, hermanos, discúlpeme. Pero hay un hermanito aquí de la iglesia, se llama Faustino. Estuvimos orando mucho por él. Estuvo en un accidente y un camión de la basura le pasó por la mitad y estaba en terapia intensiva. Uno de sus primos me dijo: pastor, ¿usted cree que pueda ir al hospital a poder orar por él? Le dije: claro que sí. Fuimos rápidamente para el hospital y la cita era a las 12, pero nos agarró el tráfico y llegamos a las 12:01. Y llegar a las 12:01 ya es tarde. Cuando llegué ahí donde estaba la familia de este joven, la hermana de él dijo: pastor, acaba de entrar mi mamá. La trabajadora social le dijo: señora, tiene que entrar porque si no entra ya nadie más va a entrar. Está en terapia intensiva y no es como que lo puede entrar y salir. Es muy, muy peligroso que alguien entre y pueda traer una infección y contagiar a los enfermos. Y si va a entrar, entre. Y dice: no, es que estoy esperando un pastor que va a venir a orar por mi hijo y quiero yo que entre el pastor. Quiero darle la oportunidad a él que él esté orando por mi hijo. Le dijo: mire, si no llegó, entre usted porque si no nadie va a poder entrar. Y se metió. Yo llegué y ella estaba ahí y me dice: pastor, creo que es un poco tarde para entrar. Le dije: bueno, mira, el Señor está en todas partes, ¿por qué no oramos? Aquí afuera del hospital vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él haga un milagro con Faustino y que Dios lo levante, que Dios le dé otra oportunidad. Y si en su voluntad es que Él viva y Él salga de este lugar, que Él pueda venir un día a la iglesia, darle gracias a Dios por el milagro que Él puede hacer. Y dije: cierre sus ojos, vamos a orar. Y comenzamos a orar ahí. De repente, cuando estábamos comenzando a orar, viene la mamá corriendo: pastor, pastor, pastor. Nerviosa, me dice: mire, salí a ver si de casualidad usted estaba aquí, pero qué bueno que llegó. Mire, la trabajadora social me dio permiso de venir rápido para decirle que sí puede entrar. Entré y me dice: córrele, pastor, córrele, porque ya no hay mucho tiempo. Ella se quedó afuera y yo entré. Ya la joven, una jovencita, me dice: mire, tiene que entrar aquí a este lugar y lavarse las manos, un cubrebocas, una bata, guantes. Me puso todo ahí preparándome para entrar a terapia intensiva. Cuando llego, hermanos, a terapia intensiva, yo no había estado nunca en un lugar así como ese. He estado en lugares de cuartos de terapia intensiva, pero no tan intensos como eso. Había como 6 camas de este lado, otras 2 de este lado, y aquí estaba Faustino. Del otro lado había otra cama. Mucha gente, todos conectados con aparatos y monitores por todas partes, y solamente se escuchaba el sonido de esos ventiladores respirando artificialmente, todos los que estaban ahí, y el sonido de la muerte: pip, 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 impactante. Cuando entré, vi doctores, enfermeras atendiendo a diferentes personas ahí. Me dijeron: aquí está el paciente que usted está buscando. Entré y me puse enfrente de él y estaba en coma. Lo saludé y le dije: yo no sé si tú me puedas escuchar, pero sí te puedo decir algo que
Vine a orar por ti, a pedirle a Dios junto contigo para que si Dios te da la oportunidad de levantarte de este lugar, Dios puede hacer algo grande con tu vida. Y comencé a orar, hermano, y decir: Señor, tú tienes poder, ese poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ese es el poder que nosotros confiamos, que tú eres milagroso y tú puedes hacer cosas que la medicina no puede. Hermano, empecé a orar ahí con... Vino un doctor y me dice: shh, bájele. Perdón, me emocioné. Pero seguí orando y comencé a decir: Señor, yo no sé si Faustino él está seguro de que si él llega a morir, él está en coma. Yo no sé si él está consciente de esto, pero Señor, tu palabra dice que todo aquel que cree en ti y pone su fe y su confianza en ti, y tu palabra dice: aunque estemos muertos, vamos a vivir si confiamos y ponemos nuestra fe solamente en ti. Y Señor, yo no sé si Faustino él sea salvo, yo no sé si él ha confiado como su salvador personal en su corazón, pero Señor, y comencé a orar y darle en breves palabras el evangelio. No tan fuerte como antes, pero de pronto sentí una presencia detrás de mí, hermanos. Estaba con los ojos cerrados y dije, sentí como el airecito de la Rosa de Guadalupe. Y yo dije: ay, Señor, yo no soy pente, pero ¿eres tú, Señor? ¿Son tus ángeles que están aquí? Bueno, cuando abro los ojos, eran doctores que estaban alrededor ahí, enfermeras que estaban ahí, con los ojos cerrados y con las manos así. Me dijeron, el director que estaba dirigiendo todo me dijo: gracias por esa oración. Hemos tenido una noche muy difícil, hemos perdido gente en estos días. Y no hemos escuchado que alguien viniera a orar para que Dios nos diera sabiduría y fuerza. Y esas palabras que hablan de aliento para la gente que se está muriendo. Gracias por compartir esa oración con él. Le dije: no me digan gracias a mí, díganle gracias a él, pero más gracias a Cristo, ¿verdad? El evangelio tiene poder. Estoy en un restaurante, me invitan a comer en Houston. Un hermanito me dijo: ay, hermano, supe que andabas aquí en Houston y quería a ver si podías venir a comer con nosotros. Y me mandaron la dirección, llegué y el restaurante estaba llenísimo, había mucha gente. Y pasé con una charola y cuando agarré la charola estaba caminando y el hermano me estaba diciendo: fíjate que ayer fui a visitar a una niñita de la iglesia de 14 años que tiene leucemia y está muy mal, está muy delicada en el hospital, y estuve orando por ella y le estuve hablando acerca de lo hermoso que es el cielo, y comenzamos ahí me comenzó a dar testimonio. Y le dije: mire, qué hermoso hablar de estas cosas. Yo ayer, y había sido un día antes que había ido a visitar a Faustino al hospital, le dije: ayer yo estuve en el hospital también y le estaba platicando. Le dije: me pasó algo que no me había pasado antes. Y comencé a decirle: Faustino tuvo un accidente, y comenzamos a hablar, hermano. Y yo no había notado, pero del otro lado de la barra donde estaban sirviendo los alimentos estaba una muchacha. Y yo estaba emocionado diciendo: hermano, mire, hay veces que uno subestima el poder del evangelio y el poder de simplemente mencionar que Cristo murió por nosotros y que Cristo fue sepultado, pero que tiene poder para levantarse de los muertos y que tiene poder para darnos la vida eterna. A veces uno subestima un mensaje tan sencillo y mire, yo ni sabía, ni estaba consciente, y la gente estaba escuchando que estaba ahí. Mientras que estábamos hablando, llegamos para donde teníamos que pagar, y cuando iba a pagar me dice la muchacha que estaba en la caja, me dice: ¿podría usted terminar de contar esa historia? Le dije: ¿estabas escuchando lo que estábamos haciendo? Dice: sí, pero se me hizo tan... no pude evitar. Dice: no, yo no soy chismosa, me dice ella, pero lo que ustedes estaban hablando cautivó mis oídos, y mientras que yo estaba acá echando las cosas a la comida, yo estaba escuchando ese testimonio. ¿Podría usted terminar? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Porque le dije al hermano: ahorita que agarremos y pague, allá te cuento qué pasó después. Dice la muchacha: ¿podría usted terminar esa historia? ¿Qué pasó con los doctores? ¿Qué sucedió con los doctores? Porque yo también necesito algo así como lo que ellos estaban necesitando en ese momento. Un folleto, hermanos, y le dije: mira, aquí está el evangelio, es sencillo, lo único que tienes que hacer es creerlo. Creerlo. El evangelio tiene poder.
El Evangelio, hermano, convierte a alcohólicos en grandes ganadores de almas. Amén. ¿Cuántos eran alcohólicos aquí, hermano? Levante la mano. ¿Y cuántos de ustedes son ganadores de almas ahora? Es que es el poder del Evangelio el que hace eso, hermano. ¿Se acuerda cuántas veces lo metieron a la AA y Alcohólicos Anónimos y a no sé qué tanta cosa? Pero el día que llegó el Evangelio a su vida, todo cambió. ¿Recuerda eso? El Evangelio, hermanos, yo he visto, hace que ateos se conviertan a Dios. Y muchos de ellos hasta pastores se convierten. He visto cuántas personas rotas convertirse en nuevas criaturas para el Señor. Recuerdo hace años atrás mi padre, y él cuenta mucho esta historia, y es que, hermanos, hay tantas historias. Tiempo nos faltaría. Hermano Chencho, fuimos a vivir en una calle que se llamaba Esteban Vaca, y mi padre dijo: vamos a orar para que Dios nos dé toda la cuadra para Cristo. Llegamos, hermano, la primera ruta que mi papá comenzó en esa iglesia donde él estaba pastoreando fue la ruta de Esteban Vaca, de esa calle. La hermana Panchita vivía en la esquina, Petty, una jovencita, vivía enfrente de ella. La hermana Carmen vivía casi enfrente de la hermana de Petty. Enfrente de la hermana Chayo también vivía de la hermana Guille. Y después más abajo, casi el 65-70% de la calle había recibido a Cristo como su Salvador y comenzaron a ir a la iglesia. La hermana Guille recibió a Cristo, una hermana que había sufrido mucho porque su esposo alcohólico, luchador de profesión, grandote, se burlaba de nosotros cuando llegábamos por sus hijos. Tenía unos hijos chiquitos y se subían a la ruta en el camión y nos llevábamos a los niños. Yo también era niño en ese tiempo, pero me acuerdo mi papá llevándonos y diciéndonos: vámonos por la ruta, y sacábamos a los niños de las casas y sacábamos a los hermanos de las casas y nos íbamos en un camión viejito y nos subíamos. Mi papá lo manejaba para ir a la iglesia. Y orábamos por el hermano Chencho y decíamos: Señor, haz algo con ese señor medio borracho, enojón, que siempre es bien rudo para hablar. Y la hermana había sufrido mucho, y Señor, pero él bien duro: no, yo nunca voy a ir a la iglesia, yo no quiero saber nada de su iglesia. Y ándele, hermano, un día que se sube al camión por equivocación. Andaba medio. Cuando se da cuenta que estaba en el camión de la iglesia: ¡ay, me equivoqué! Yo no debería estar en este camión. Dijo: ahora se sienta y se aguanta, lo vamos a llevar a la iglesia. Me acuerdo clarito de esa escena, hermanos. Mi papá se subió al púlpito a predicar y el hermano se sentó aquí, enfrente, donde está mi hermano. Pero del otro lado, disculpe, el pasillo. Mi papá se paró detrás del púlpito y predicó un mensaje del Evangelio, pero también contra los borrachos. Con todo. Dijo: esta es mi oportunidad. Tal vez es la última antes de morir. Hermanos, yo sentía que se paraba ese hermano luchador. Se paró en la invitación y como niño chiquito vino al altar a recibir a Cristo como su Salvador. Le dijo mi papá: así como predicas me vas a correr de esta iglesia, pero sé que eso es lo que necesitaba esta noche. Gracias. Se convirtió en el chofer de ese camión, hermanos. Dos de sus hijos son pastores de tremendas iglesias. Una de sus hijas es misionera. Una generación, hermano, hermosa para el Señor, por el poder del Evangelio. No tenemos que diluirlo. No se disculpe de él, predíquelo, enséñelo, dígalo. No tenga miedo de decirle a una persona: si tú te mueres, dice la Biblia que el juicio eterno es en el infierno, el lago que arde con fuego. No nos disculpemos de eso, pero démosle las buenas nuevas que Cristo nos puede salvar de ese lugar. Tenemos que predicarlo con convicción porque tiene poder de Dios. Y número 3, hermanos, el Evangelio es para todos. Gloria a Dios. No solo para los buenos o no solo para los malos, es para todos. Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay barreras. El Evangelio
es para todos. El domingo yo estaba bien contento, hermanos, la verdad. Uno de nuestros vecinos aquí, que es uno de los que 10 años, desde los 10 años vive aquí, algunos de ustedes lo han de conocer. Muchos problemas habíamos tenido aquí con él en la calle. Estábamos ganando almas aquí atrás, aquí arribita. Y mire el poder del evangelio. ¿Cómo es el evangelio? ¡Ay! Estamos, una hermana que fue salva, que le estamos dando discipulado, hermano Isidro me invita, me dice, Pastor Héctor, le estoy dando discipulados a una hermanita que viene de aquí unas 4 cuadras hacia arriba. Tienen como 2 meses que vienen a la iglesia, su esposo, ella, están viniendo. Vamos a darle un discipulado, lo invito, vamos a ganar almas en estas calles y luego vamos con ellos. Fuimos para allá. Llegamos a la casa y me dice la hermana, dice, mire, me da pena que ustedes vengan a mi casa porque ahorita estamos trabajando, pero vamos a reunirnos en la esquina de la calle. Hay una banqueta que está fresco y ahí nos podemos sentar y ahí me pueden dar el discipulado, ahí podemos hablar. Dije, ok, nos sentamos, hermano, y estamos ahí en la Biblia cuando de repente llega este muchacho, nuestro vecino, llorando, quebrantado, una caguama en la mano. Me dice, te vi desde lejos y dije, me voy a acercar porque ya no puedo más. Necesito ayuda. Tengo problemas con mi esposa y tengo problemas aquí. Y quebrantado, hermano, se sentó ahí en la banqueta y estaba llorando. Y la hermana que estábamos discipulando le dijo, mira, joven, no importa cuál sea tu problema, Cristo tiene poder para ayudar tu vida. Y que le dice, ¿sabes que yo estaba así igual que tú y a lo mejor hasta peor? Pero un día recibí a Cristo como mi Salvador. Alguien me dijo que Cristo me amaba y que había muerto por mí. Y yo decidí creer que Cristo es el único que me podía ayudar. Hermano, empezó a predicar. En serio, empezó a predicar y hasta decir palabras así como, perdón, pastor, es que yo soy de la calle, pastor. Y yo sé que Dios está trabajando en mí, pero necesita escuchar esto. Y le dijo, hermano, dijo la hermana, yo era de las que se organizaba para poderles ir a echar bronca por el tráfico que hacen en esa iglesia. Cuántas veces pasé y maldije la iglesia, cuántas veces hice un montón de cosas para la iglesia. Pero mírame, ahora cada domingo estoy escuchando la palabra. Dios ha transformado mi corazón y soy una persona muy diferente. Y así como yo soy diferente, Dios también quiere que tú lo seas. Lo único que hice, ¿crees que Jesús te puede salvar? Me dijo él, sí. ¿Crees que es el único que te puede llevar? Sí. Dije, pues la hermana ya lo ganó. Puse la mano en el cuello, oramos juntos y le dije, mira, Cristo quiere romper todas las cadenas de tu vicio. Busca al Señor. Pasó de esto como 1 mes y medio, le estoy hablando de 1 mes y medio atrás. El domingo en la mañana voy a una escuela dominical, me invitaron a enseñar una escuela dominical aquí en la bodega. Y algunos de ustedes, a lo mejor tú estabas ahí, tú eres testigo de lo que te estoy diciendo. Me paro detrás del púlpito y comienzo a hablar acerca de Cristo y comienzo a hablar acerca del evangelio. De pronto se levanta una persona aquí de este lado, del lado derecho, y dice, ¡eh! ¡Héctor! Yo dije, ya me cayó la ley, ¿verdad? En medio de todo, hermano, da cuenta que se levantó así de repente. Me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Volteo y le digo, lo reconocí inmediatamente, le dije, claro que sí. Me bajé y me dio un abrazo y dice, estoy bien contento de venir, traje a mi esposa, algo está pasando en nuestra vida, creo que eso es lo que necesitábamos. Yo vine a la iglesia pensando que me iban a regañar, me iban a escupir, me iban a correr por todo lo que yo le he hecho a esta iglesia, pero he visto caras de amor que me han saludado, que me han dicho bienvenido, qué bueno que estás aquí. Le dije, es que eso es el evangelio. Dios no echa a nadie fuera. Si vienes arrepentido y con un corazón sincero al Señor, Él te acepta, Él te cambia, Él te transforma, porque el poder de Dios es el arma más poderosa del mundo, el evangelio. El evangelio tiene poder.
El Evangelio no solamente es para ser salvos, hermanos, pero también es para recordarnos quiénes somos en Cristo. El Evangelio nos motiva a vivir en santidad hacia Cristo y en gratitud hacia Él. El Evangelio nos da poder para vencer el pecado todos los días. El Evangelio, a pesar de las pruebas y los sufrimientos, el Evangelio nos ayuda y nos sostiene. El Evangelio nos impulsa a compartir a otros de Cristo. No perdamos el poder del Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo. ¿Usted se avergüenza? Vamos a darle con todo, hermanos, porque si algo en este mundo necesita es más Evangelio y menos personas que se ríen y se burlen de ella. Señor, gracias. En esta noche estamos muy contentos porque a pesar de todo lo que hay en el mundo, tantas malas noticias, tantos problemas, tantas circunstancias que nosotros no podemos controlar, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Sabía que le podría costar la vida, sabía que le costaba ser ridiculizado, sabía que le costaría malas caras, sabía que le costaría muchas cosas, pero a pesar de eso se paraba firme y decía, no me da vergüenza. Y lejos de una vergüenza, era una declaración de fe diciendo, sé en quién he creído, que es poderoso para guardarme. Y Señor, ayúdanos a agarrarnos y a creerlo y a predicarlo y a vivirlo y a aplicarlo todos los días a nuestra vida. El Evangelio va mucho más allá de lo que muchas veces nosotros pensamos que puede hacer, porque es poder de Dios para salvación. Así como estamos, ojos cerrados, rostro inclinado, le voy a pedir, hermanos, si usted no está de rodillas, ayúdeme a ponerse de pie, puestos de pie. Si usted está aquí en esta noche, usted dice, Pastor Ávila, si yo muero en esta noche, no sé a dónde irá mi alma, pero acabo de escuchar que el poder de Dios está en el Evangelio y queremos mostrarle con la Biblia cómo usted puede ser salvo esta noche. Lo único que tiene que hacer es levantar su mano. ¿Habrá alguien aquí que pueda levantar su mano y decir, Pastor, aquí está mi mano, yo quiero ser salvo esta noche? ¿Habrá alguien así a través de todo el auditorio? ¿Habrá alguien así? Una mano que se levante. Hermanos, si usted ve algunas manos de este lado, por favor ayúdeme, por favor acercarse a los hermanos que están levantando su mano. Amigo, amiga, si usted está aquí, no desaproveche esta oportunidad que el Señor le da de que pueda usted escuchar ese poder transformador del Evangelio. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Alguien que levante su mano. Ojos cerrados, rostro inclinado. ¿Cuántos de aquí pudiéramos decir gracias a Dios por el Evangelio? Porque si no fuera por el Evangelio, yo no sé dónde estaría esta noche. Levante su mano como agradecimiento, hermanos. Gloria a Dios. Veo todas sus manos. Amén. Con esa mano alzada, hermanos, ¿por qué no oramos juntos y le decimos, Señor, ayúdanos a no minimizarlo, a vivirlo, a predicarlo y a hacerlo con pasión y con poder, porque es poder de Dios para salvación? Hermanos, el Evangelio es fácil, es sencillo, pero también implica que lo expliquemos realmente como es. Hablar como es, como lo dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Bendice cada mano que está levantada. Gracias por el Evangelio. Ayúdanos, por favor, a no avergonzarnos de él. Si vamos en un taxi, hablar de él. Si vamos en la calle, hablar de él. Si estamos en el trabajo, en los tiempos que podamos hablar de él. Si estamos en la calle, hablar de él. Compartirlo con alguien, porque es poder de Dios para salvación. Baje su mano, gracias. Si Dios le habló, el piano que ya comenzó a tocar, si usted quiere dejar su lugar, venga aquí al altar y dígale, Señor, ayúdame, dame más pasión por el Evangelio, dame más pasión para vivir el Evangelio, dame más pasión para predicar el Evangelio, dame más pasión para creer más y más y más en el Evangelio. Ayúdame a no burlarme, no reírme, no mofarme, no avergonzarme de él, porque es poder de Dios para salvación.
Gracias porque tu palabra nos anima y nos recuerda lo importante que es o debe de ser el Evangelio en nuestra vida. Gracias porque estamos en una iglesia que cree en ganar almas, que cree en predicar el Evangelio. Pero ayúdanos a hacerlo bien, correctamente, apasionadamente, no avergonzarnos de ello y compartirlo con todas las personas que más podamos. No avergonzarnos porque es poder de Dios para salvación. Yo sé que en el contexto donde estaba Pablo, mucha gente ni tenía la menor idea de lo que estaba Pablo predicando. Pero el poder del Evangelio es simplemente creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitado de los muertos para darnos la vida eterna. Y cualquiera que pueda poner su fe solamente en Él y en nadie más, puede ser salvo. Gracias, Señor, por esa gran verdad que nos has dejado y esa gran verdad que Pablo escribió a los romanos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí, y las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que puedo ser, lo debo todo